Muy buenos días. A cara y el libro. Muy buenos días. Muy buenas tardes. O muy buenas noches. Tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Y sí, claro que sí. Por supuesto, todos los que están en medio. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y vamos a continuar con la lectura, o estamos más bien leyendo esta bonita pieza de la literatura, lo voy a decir en voz alta, rusa. Y solamente quiero empezar diciéndoles a todos ustedes gracias por los 2,600 suscriptores, gracias por la cantidad de gente que interactúa, comenta, discute y todas estas cosas interesantes de este tipo de ejercicios de resistencia cultural. Que no se detenga la discusión, que no se detenga el debate y que no se detenga la cultura. Vamos allá. Muy bien. Nos quedamos en el capítulo 13, marihuanos, ñeros y ñeras. 13, ya nos vamos a acabar este libro. Y güey, piénsalo, ya vamos por el tercero del 2025. ¡Wow! Capítulo 13, Fyodor Dostoyevski, El jugador. Muchas gracias a ti por venir. Capítulo 13. Ha transcurrido casi un mes sin que volvieran a tocar estas notas, empezadas bajo la influencia de impresiones fuertes, aunque desordenadas. La catástrofe cuya inminencia presentía ha sobrevivido, en efecto, pero 100 veces más brusca e inesperada de lo que yo pensaba. Todo aquello era extraño, repugnante y hasta trágico, al menos para mí. Me ocurrieron cosas casi milagrosas. A mí, personalmente, siguen pareciéndomelo, aunque a otro, sobre todo tomando en consideración el torbellino que me arrastraba, puedan parecerle simplemente poco comunes. Pero lo más milagroso para mí es mi propia actitud hacia aquellos acontecimientos. Todavía no puedo comprenderlo, y todo se desvaneció como un sueño, hasta mi pasión, a pesar de ser fuerte y auténtica. Pero, ¿qué se ha hecho de ella? Confieso que a veces una idea acude a mi mente. No me habría vuelto loco entonces si no habré pasado todo este tiempo en un manicomio y, quizá, siga en él, y todo eso sea y continúe siendo nada más que una ficción. He reunido y releído mis apuntes. Quién sabe, quizás lo haya hecho para convencerme de que no los he escrito en un manicomio. Estoy completamente solo. Ha llegado el otoño y las hojas de los árboles amarillecen. Sigo en medio de esta triste y aburrida ciudad. Qué tristes y aburridas son las pequeñas ciudades alemanas. Y en lugar de reflexionar en el futuro, vivo bajo el influjo de sensaciones todavía frescas, de recuerdos recientes, de todo ese torbellino tan próximo aún, que me arrastró a la vorágine para después arrojarme afuera. Hay momentos en que sigo teniendo la impresión de estar todavía en medio de ese torbellino y que, ahora mismo, va a desencadenarse una tormenta. Va a arrebatarme bajo sus olas y de nuevo me hallaré expulsado del orden y del sentido de la medida. Y empezaré a girar, girar y girar. O tal vez consiga detenerme y dejar de gritar. Si trato de recapitular con... Si trato de recapitular con exactitud todo lo ocurrido durante este mes, vuelvo a sentir deseos de coger la pluma. Además, a menudo tengo las tardes completamente desocupadas, cosa extraña, para llenar el tiempo. Suelo acudir a la miserable biblioteca local y cojo las novelas de Paul de Kock, en versión alemana. Kock, K-O-C-K, no empiecen de antojados, Paul de Kock, en versión alemana, que no puedo soportar. Pero las leo y me asombro. Y me asombro de mí mismo. Se diría que temo que un libro o una ocupación serios rompan
encanto de las sensaciones recientemente vividas, como si ese abominable sueño y todas las impresiones que ha dejado me fueran tan gratos que yo temiera hasta el más leve contacto con cualquier cosa nueva, para que no se disipen como el humo. ¿Tanto valor tiene para mí? Sí, y tal vez dentro de 40 años siga recordándolo. Así pues, vuelvo a mis notas, aunque ahora puedo ser más breve. Las impresiones ya no son tan fuertes. Ok, pero terminaré primero relatando lo que pasó con la abuela. Al día siguiente, acabo de perderlo todo, todo definitivamente. Era lo que tenía que ocurrir. Cuando una persona como ella se mete por ese camino, desciende cada vez a mayor velocidad, como si se deslizara en un pequeño trineo por una pendiente nevada. Estuvo jugando todo el día, hasta las 8 de la tarde. Yo no lo presencié, y lo sé porque me lo contaron. Ah, puro chisme, padre. Potapich no se apartó de ella ni un instante. Varias veces se cambiaron los polacos que dirigían su juego. Empezó por echar al de la víspera, al que había tirado de los pelos, y aceptó los servicios de otro que resultó casi peor. Después de echar a este y recurrir de nuevo al primero, que no se había ido, y permaneció durante todo el tiempo en su desgracia detrás del sillón, sacando la cabeza incesantemente por encima de su hombro. La abuela cayó en un estado de profunda desesperación. El segundo polaco, expulsado, tampoco quería irse. Uno se colocó a su derecha y el otro a su izquierda. Los dos estuvieron peleándose y discutiendo a causa de las posturas y de las marchas del juego. Se llamaban uno al otro Lachdok, hijo de perra, en polaco original. L-A-J-D-O-K, Lachdok. Nombre, qué bonito suena, hijo de perra en polaco, güey, la neta, Lachdok. Y otras delicadezas por el estilo en polaco, tras lo cual hacían las paces y apostaban sin ningún método. Tomaban decisiones absurdas. Cuando estaban reñidos, cada uno hacía las posturas por su cuenta. Uno, por ejemplo, al rojo y el otro ahí mismo al negro. Acabaron por conseguir que la abuela perdiera de todo la cabeza y casi con lágrimas en los ojos suplicaron cumplir al anciano que la defendiera y echara a los polacos. En efecto, así lo hicieron. Pese a sus gritos y sus protestas, los dos vociferaban a la vez, tratando de demostrar que la abuela todavía les debía algo, que les había engañado y que se había comportado con ellos de una forma poco honesta, ruin. Aquella misma tarde el infeliz Potapich me contaba, llorando todo esto, y se lamentaba de que los polacos se lo hubiesen llenado los bolsillos, que él mismo con sus propios ojos había podido ver cómo robaban descaradamente, guardándose el dinero en los bolsillos. Le pedía a uno de ellos, por ejemplo, a la abuela 5 Federico por sus servicios, y los ponían en la ruleta junto a las posturas de la abuela. La abuela ganaba, y entonces el polaco empezaba a gritar que el dinero era suyo, que él había ganado y la abuela había perdido. Cuando los expulsaron, Potapich los denunció y pidió inmediatamente al croupier que tomara medidas pertinentes. Y a pesar de los gritos de los polacos, parecían dos gallos atrapados, apareció la policía y les vació los bolsillos al favor de la abuela, hasta que lo perdió todo. La abuela gozó durante todo el día de un evidente prestigio a los ojos de los croupiers y de la dirección del casino. Poco a poco, la fama se extendió por la ciudad. Todos los visitantes del balneario, tanto los más vulgares como los más ilustres, de diversos países, corrían a ver a la vieille comtesse russe Tom Ben en face, que ya había perdido varios millones. Pero la abuela poco salió ganando, muy poco, con librarla de los polacos. En su lugar apareció al instante un tercer polaco que hablaba correctamente el ruso, vestido como un caballero, aunque con cierto aire de lacayo. Enormes bigotes y mucho orgullo. Ese también estaba dispuesto a besar los pies de la pani y a ponerse a los pies de la pani, pero a la vez los trataba de forma agresiva. Daba órdenes en tono despótico. En una palabra, se comportaba con la abuela, no como un criado, sino como el señor. Constantemente, a cada jugada, se dirigía a la abuela y le aseguraba, con terribles juramentos, que era un pan muy orgulloso y que no aceptaría ni un céntimo de ella. Repitió tantas veces su juramento que la abuela acabó por temerle. Pero como el pan al principio pareció corregir el juego y comenzó a ganar, la abuela ya no pudo prescindir de él. Una hora más tarde ya aparecían tras el sillón de la abuela los dos polacos expulsados para ofrecerle sus servicios, aunque fuera de recaderos. Potapich juraba que el pan orgulloso había cambiado miradas con ellos y hasta había llegado a darles algo. Como la abuela no había comido, casi no se había movido del sillón, uno de los polacos le fue, en efecto, útil.
corrió al comedor del casino y le trajo una taza de caldo y más tarde té. La verdad es que los dos polacos corrieron a hacerle recados. Al final de la jornada, cuando todo el mundo se dio cuenta de que la abuela perdía su último billete de banco, tras su sillón había ya 6 polacos, nunca vistos ni oídos. Y cuando la abuela perdió sus últimas monedas, no solamente no le hicieron caso, sino que ni siquiera parecían advertir su existencia. Se inclinaban por encima de su hombro para alcanzar la mesa, cogían ellos mismos el dinero, daban órdenes, hacían posturas y gritaban. Hablaban familiarmente con el orgulloso caballero, mientras que éste parecía haberse olvidado de la abuela. Incluso cuando la anciana, después de perder todo, volvió al hotel a las 8 de la noche, todavía trotaban a su alrededor 3 o 4 polacos que no se decidían a abandonarla, hablando a voz en grito y asegurando precipitadamente que la abuela les había embaucado y les debía dinero. Y así, hasta llegar al hotel, donde finalmente los echaron a empujones. Según los cálculos de Potapich, la abuela perdió aquella tarde hasta 90.000 rublos, sin contar el dinero perdido en la víspera. Todos los títulos al 5%, obligaciones de los empréstitos del Estado, acciones que se había traído, todo lo había cambiado, uno tras otro. Me sorprendió que hubiera podido aguantar 7 u 8 horas sentada en un sillón, casi sin apartarse, pero Potapich me explicó que 2 o 3 veces había empezado a ganar grandes cantidades y que, arrastrada de nuevo por la esperanza, no podía apartarse. Por lo demás, los jugadores saben que un hombre puede pasarse 24 horas sin moverse de su sitio, las cartas en las manos, los ojos fijos en ella. No hay peor adicción que a la del juego, güey. Así, ese es el vicio, yo creo que más terrible de todos, güey. Así, nunca he visto a nadie salir de él, neta. Así, salir bien, nunca he visto a nadie, güey. De las drogas sí, del vicio del juego no, la neta. ¿Perdón? Por otra parte, también en el hotel se registraron aquel día acontecimientos decisivos. Que les dije que esta madre me come el tiempo, güey. Y por la mañana, antes de las 11, mientras la abuela estaba todavía en el hotel, el general y de Grux decidieron intentar un último paso. Al enterarse que la abuela no pensaba marcharse y que por el contrario se dirigía al casino, todo el cónclave, excepto Polina, decidió hablar con ella definitivamente, incluso con franqueza. El general, más muerto que vivo, debido a las consecuencias terribles que para él se avecinaban, hasta se pasó de la raya. Tras media hora de ruegos y súplicas y después de haberlo reconocido todo, es decir, de haber confesado sus deudas y su pasión por Mademoiselle Blanchet, había perdido del todo la cabeza. Adoptó de pronto un tono amenazador y se puso a gritar y a dar patadas en el suelo. Decía que la abuela estaba cubriendo de oprobio el apellido de la familia, que se había convertido en un motivo de escándalo para toda la ciudad, y que además, usted está mancillando el nombre de Rusia, señora, gritaba el general, y para eso está la policía. No hay nada más reflejo de un estado decadente que su policía fascista, güey. Y ya en ese tono, güey, fíjate, tengo la ventaja, fortuna de haber pasado por Querétaro durante una exposición o una conferencia, esos nacos que se visten de azul, que también les dicen policías, güey. Y hace cuenta que el mediocre empezó diciendo de que nosotros somos una corporación diferente porque nuestra estrella tiene 6 picos. Y la verdad me llamó mucho la atención, güey, que una corporación fascista, que una institución como la policía, güey, pensara que por tener un símbolo distinto, pues eran una policía distinta. Y pues ya sabes, güey, conspiranoico, güey, de hueso colorado, dije, a la verga, a mí esta pinche estrella me llama la atención. ¿Qué crees, pendejo? ¿Cuál es la otra estrella que tiene 6 picos? La de David. Entonces explícame por qué, güey, la corporación policíaca queretana se cree diferente solo porque su estrella se parece a la estrella de David. Mamadas aquí abajo, güey. No te habías dado cuenta de eso, ¿verdad, marihuano? Es más, muy probablemente no sepas ni dónde está Querétaro, güey. La abuela, por fin, lo echó a palos, en el sentido literal de la palabra. El general y de Grux estuvieron deliberando aquella mañana un par de veces más, estudiando las posibilidades de recurrir a la policía. Decirle que la desgraciada, aunque respetable anciana, había perdido la razón. Y estaba perdiendo la ruleta sus últimos recursos monetarios, etcétera, etcétera.
En una palabra, ¿habría la posibilidad de conseguir de alguna forma vigilarla o de prohibirle el juego? Pero de Griux solo se encogía de hombros y se reía en las propias narices del general, que, completamente perdido, se paseaba de un lado a otro del gabinete. Finalmente, de Griux hizo con la mano un gesto de impotencia y desapareció. Por la noche se supo que había abandonado el hotel, tras decisivas y misteriosas conversaciones con Mademoiselle Blanchet. Por lo que a esta respecta, ya, desde por la mañana, había tomado medidas definitivas. Había expulsado de todo al general y no estaba dispuesta a tolerar su presencia. Cuando el general corrió tras ella al casino y le encontró del brazo del Principito, ni ella ni a Madame Beauvais de Cominges le reconocieron. El Principito tampoco le saludó. La francesa se había pasado el día sondeando y trabajando al príncipe. Aquella misma tarde sobrevino la pequeña catástrofe. Se descubrió de pronto que el príncipe no tenía dónde caerse muerto y que incluso contaba con ella para pedirle dinero prestado a cambio de un pagaré, y de este modo poder jugar a la ruleta. Blanchet, indignada, lo echó y se encerró en su habitación. Me encanta este libro, güey. Cómo la prostitución, sin ser prostitución, ha sido la base del movimiento económico, güey, ¿no? Esa misma mañana. Y las mentiras, güey. No, de veras, güey. Puros hijos del crédito, hijos de su pinche madre, güey. Esa misma mañana había ido a casa de Mr. Ashley. O, mejor dicho, había estado buscándolo en vano toda la mañana. No estaba ni en casa, ni en el casino, ni en el parque. Tampoco comió en el hotel. Pasadas ya las 4 le vi de pronto que se dirigía a la estación del hotel Anglerrete. Llevaba prisas y tenía aire preocupado, aunque es difícil adivinar en su rostro la preocupación o cualquier clase de desconcierto. Me extendió cordial la mano con su habitual exclamación: ¡ah!, aunque no se paró y continuó presuroso su camino. Me uní a él, pero supo contestar a mis preguntas de tal forma que, en realidad, no le sonsaqué nada. Además, toda referencia a Polina me causaba desazón. Por su parte, el inglés tampoco la mencionó. Le conté lo ocurrido a la abuela. Lo escuchó, y atento y serio, y se encogió de hombros. «¿Se va a arruinar?», observé. «Desde luego», contestó. «Esta mañana, cuando yo me marchaba, ella ya se iba a jugar. Si tengo tiempo me pasaré por el casino a verla. Tiene que ser divertido». «¿A dónde ha ido usted?», pregunté sorprendido, de no habérselo preguntado antes. «A Frankfurt». «¿Negocios?». «Sí, negocios». ¿Para qué seguí preguntándole? De todos modos la acompañé un trecho más, hasta que de pronto se dirigió al hotel. «Des 4 saisons», de las 4 estaciones, en francés original. Me saludó con la cabeza y desapareció. Camino al hotel iba ya adquiriendo la certidumbre de que, aunque hubiera estado con él 2 horas, de nada me hubiese enterado, porque nada tenía que preguntar. Sí, así era. Ni siquiera ahora podría yo formular mi pregunta. Paulina pasó el día, en parte con los niños y la nodriza en el parque, en parte encerrada en casa. Hacía tiempo que evitaba al general y casi no hablaba con él, por lo menos de cosas serias. Yo ya lo había observado, pero conociendo la situación del general, pensé que Paulina no podría rehuirle y que entre ellos era inevitable una explicación familiar. Sin embargo, cuando volví al hotel, tras la conversación con el inglés, me encontré a Paulina con los niños. Su rostro estaba sereno e imperturbable, como si los tormentos familiares no fueran con ella. Contestó a mi saludo con un gesto de la cabeza. Llegué a mi cuarto, hecho un basilisco. Por supuesto, yo evitaba hablar con ella, y no me había acercado a ella ni una sola vez desde el incidente con los Burg-Melhelm. En parte, lo hacía por presunción y puntillo, pero a medida que transcurría el tiempo, una auténtica indignación bullía en mi interior. Aunque no me quisiera lo más mínimo, ello no lo autorizaba, a mi juicio, a pisotear de aquel modo mis sentimientos ni a despreciar así mis confesiones. Ella sabía que yo la amaba de verdad. Ella misma había tolerado y permitido que yo se lo dijera. La verdad es que todo había empezado de la forma más extraña. Hace algún tiempo, un par de meses que a mí se me antojan muy lejanos. Empecé a observar que Paulina deseaba ser mi amigo suyo, confidente, y que hasta cierto punto incluso lo exigía. Pero no sé por qué aquello no cuajó. En su lugar han quedado esas extrañas relaciones que nos unen. Mas, si mi amor le repugna, ¿por qué no me prohíbe directamente hablarle? Porque las relaciones, tienes que entender tú, mi estimidísimo escucha, camarada, colaborador, oyente, creyente, nada más oyente, güey.
que muchas veces las relaciones de poder son eso, relaciones de poder. Y esperar que alguien que está en una escalera o en un organigrama arriba que tú se enamore de ti, pues híjole, güey. ¿Sí has escuchado hablar del complejo de Edipo? De Estocolmo. Son relaciones de poder, güey. En realidad no hay cariño. Así. ¿Qué es lo que le excita al hombre al contratar a una prostituta? ¿La mujer o el intercambio de dinero? Y no lo había. Incluso a veces provocaba la conversación, naturalmente para burlarse de mí. Yo tenía la seguridad, lo había observado con toda certeza, de que a Polina le agradaba escucharme y después exasperarme hasta hacerme sufrir y dejarme de pronto estupefacto con una señal de desprecio y de indiferencia. Y sin embargo, Polina sabía que yo no podía vivir sin ella. 3 días habían transcurrido desde el escándalo en el Barón, y nuestra separación ya se me hacía insoportable. Al encontrarla junto al casino, el corazón se me puso a latir con tal violencia que palidecí. Tampoco ella podía pasarse sin mí. Me necesitaba. ¿Acaso me necesitaba solamente como una especie de bufón? Balakiriev, bufón en la corte de la emperatriz Ana Ivanova. ¿Escuchaste bien? Emperatriz, 1693-1740. No reina, ni esposa del rey, emperatriz. Ay, la neta no sé, güey, no sé de ella, nada más estoy de hocicón. Tenía un secreto, no había duda. La conversación con la abuela me había herido profundamente. Miles de veces la había invitado a ser franca conmigo, y ella sabía que yo estaba dispuesto a dar mi cabeza por ella, pero siempre se libraba de mí, poco menos que con desdén, y en lugar del sacrificio de mi vida que yo le ofrecía, me exigía cosas disparatadas, como la del otro día con el Barón. No era esto para indignarse, es que el mundo se reducía para ella a este desgraciado francés. ¿Y Ashley? Aquí las cosas se hallaban para mí completamente incomprensibles, y sin embargo, Dios mío, cómo me atormentaba. Al llegar a casa, presa de la furia, cogí la pluma y le escribí lo siguiente. Polina Alexandrovna, veo con toda claridad que ha llegado el desenlace que también a usted le alcanzará. Se lo repito por última vez. ¿Necesita o no mi cabeza? Si le puedo ser útil para lo que sea, disponga de mí. Estoy casi siempre en mi habitación y no pienso mancharme. Si es preciso, escríbame o llámeme. Sellé la carta y se la di al criado del piso, con órdenes expresas de entregarla en sus propias manos. No esperaba respuesta, pero a los 3 minutos apareció el lacayo con la orden de transmitirme sus saludos. Ya pasadas las 6 me llamaron de parte del general. Estaba en el gabinete, vestido como si fuera a salir. El sombrero y el bastón estaban sobre el diván. Al entrar, me pareció que estaba en medio de la habitación de pie, perneabierto, cabizbajo, hablando solo. Pero en cuanto me vio se precipitó casi a mí gritando. Yo retrocedí casi instantáneamente y sentí deseos de echar a correr, pero el general me cogió con ambas manos y me trajo hacia el diván. Me sentó en una butaca frente a él, y sin soltarme las manos, los labios temblorosos, con lágrimas en los ojos, me dijo en tono suplicante: Alexei Ivanovich, sálveme, sálveme, tenga piedad de mí. Tardé mucho en comprender. Hablaba y hablaba sin cesar y no dejaba de repetir: tenga piedad de mí, tenga piedad de mí. Por fin comprendí que estaba esperando de mí algo así como un consejo, o mejor dicho, abandonado por todos, angustiado y alarmado se acordó de mí, y me llamó solo para poder hablar. Había perdido el juicio, por lo menos estaba extremadamente trastornado. Juntaba las manos con gesto de súplica y estaba dispuesto a ponerse de rodillas ante mí para, ¿lo adivinan?, pedirme que fuera inmediatamente a ver a Mademoiselle Blanchet y le implorara, le exhortara a volver con él, a casarse con él. Pero general, exclamé, sí, probablemente Mademoiselle Blanchet ni siquiera haya advertido mi existencia. ¿Qué puedo hacer yo? Era inútil objetar algo. No comprendía lo que le decían. Habló igualmente de la abuela, pero todo sin dilación alguna. Aún seguía insistiendo en que fuera a buscar a la policía. En nuestro país, decía de pronto en un arranque de indignación. En una palabra, en un estado bien organizado, donde hay autoridades, una vieja así la pondrían inmediatamente bajo tutela. Sí, señor mío, bajo tutela. Caía de súbito en un trono reprobatorio, saltando de su sitio y paseando por la habitación.
Usted, señor mío, ignoraba esas circunstancias. Se dirigió a un señor mío imaginario, en un rincón. Sepa, pues, sí, señor. A las viejas de esa clase es preciso meterlas en varas. En varas, sí, señor, maldita sea. Se dejó caer sobre el diván, y al minuto, casi llorando, ahogándose, me contó precipitadamente que Mademoiselle Blanchet no quería casarse con él porque en lugar del telegrama llegó la abuela, y era evidente que ya no recibiría la herencia. Él creía que yo ignoraba todo aquello. Quise hablarle de Grieux, pero me detuvo con un gesto. Se fue. Le tengo empeñados todos mis bienes. Estoy a la cuarta pregunta. Del dinero que usted trajo, de aquel dinero, 700 francos y nada más. Eso es todo. No sé. Ahora no sé. ¿Cómo va a pagar usted la cuenta del hotel?, exclamé asustado. Y después, ¿qué va a hacer? Me vino pensativo. Creo que no había comprendido nada. Quizá ni siquiera me había oído. Traté de hablarle de Polina Alexandrovna, de los niños, pero a todo me contestaba, sí, sí, e inmediatamente volví a hablar del príncipe, que éste se iría con Blanchet y entonces, ¿qué voy a hacer, Alexei Ivanovich? Se dirigía de pronto a mí. ¿Qué voy a hacer? Dígame, ¿acaso no es una ingratitud? No es una ingratitud. Por último se echó a llorar a lágrima viva. No había nada que hacer con un hombre así, pero dejarlo solo era igualmente peligroso. Podía ocurrirle cualquier cosa. De todos modos, me libré de él como pude, pero lo dejé encargado del aya que fuera de vez en vez en cuando a verle. Además hablé con su lacayo de piso, un hombre muy sensato quien por su parte me prometió vigilarlo. Apenas había dejado al general cuando entró en mi habitación Potapich para decirme que la abuela quería verme. Eran las 8 de la tarde. Acababa de volver del casino, tras haber perdido hasta el último céntimo. Me dirigí a sus habitaciones. La anciana estaba sentada en un sillón, completamente agotada y al parecer enferma. Marfa le había servido una taza de té y se le estaba haciendo tomar casi a la fuerza. La voz y el tono de la abuela ya no eran los mismos. «Buenas noches, Alexei Ivanovich», me dijo con una lenta y ceremoniosa inclinación de cabeza. «Disculpe que se le haya molestado de nuevo. Usted sabrá perdonar a una anciana. He dejado ahí, amigo, todo lo que poseía. Casi 100.000 rublos. Tenías toda la razón cuando ayer te negaste a acompañarme. Estoy sin Blanca, no tengo ni un céntimo. No quiero demorar mi marcha y saldré a las 9:30. He mandado a buscar a tu inglés, Ashley o como se llame. Quiero pedirle 3.000 francos por una semana. Quiero que le convenzas. No sea que piense que no voy a devolvérselos y me los niegue. Todavía soy rica, tengo 3 aldeas y 2 casas. Y dinero podré encontrar también. No me lo he traído todo. Digo esto para que se decida. Aquí está. Se ve enseguida que es una buena persona». Mr. Astley accedió a la primera llamada de la abuela. Sin pensarlo un instante y sin gastar demasiadas palabras, le dio 3.000 francos a cambio de un pagaré que la abuela firmó. Una vez terminado el asunto, saludó y se fue. «Ahora vete tú, Alexei Ivanovich. Me queda poco más de una hora. Quiero acostarme, me duelen todos los huesos. Sé indulgente conmigo, soy una vieja tonta. Ahora ya no acusaré de frivolidad a los jóvenes ni a ese pobre desgraciado. Al general, tampoco. Seré injusto. De todos modos, no pienso darle dinero, porque, a mi juicio, es tonto perdido. Aunque yo, vieja estúpida, no sea más inteligente que él. Está visto que el señor también sabe encontrar en los viejos orgullo y castigarlo. Bueno, adiós, Marfushka. Levántame». No obstante, yo deseaba acompañar a la abuela. Además, me encontraba en un estado de ánimo en que me parecía que de un momento a otro algo iba a ocurrir. No podía permanecer quieto en mi habitación. Salí al pasillo, incluso di una vuelta para animarme por el paseo. Mi carta a Paulina era clara y resuelta, y la catástrofe actual, sin duda alguna, definitiva. Había oído hablar en el hotel de la marcha de Grieux. Finalmente, quizá me rechazara como amigo, pero no como criado. Tenía que necesitarme aunque fuera poco, aunque fuera para hacer recados. No podía ser de otro modo. A la hora en que el tren partía me acerqué a la estación y le ayudé a la abuela. Tomaron plaza en un vagón especial destinado a familias. «Gracias, querido, por tu ayuda desinteresada», dijo al despedirse. «Y repite a Polina lo que le dije ayer». «La esperaré». Me dirigí a casa. Al pasar junto a las habitaciones del general encontré a la aya y le pregunté por este. «Sigue igual», contestó tristemente. Entré por si acaso, pero en el umbral me detuve asombrado. Mademoiselle Blanchet y el general, juntos, reían a carcajadas. Las Veuve Cominges se hallaba sentada en el diván. Al parecer, el general estaba loco de alegría y reía con una sonrisa nerviosa y prolongada, que llenaba su rostro de una infinidad de arrugas, tras las que desaparecían sus ojos.
Más tarde supe por la propia Mademoiselle Blanchet que después de expulsar al príncipe y al enterarse de la desesperación del general, decidió hacerle una visita para consolarle. Pero el desdichado general ignoraba que su suerte ya estaba echada, que Blanchet tenía ya preparadas las maletas para marcharse a París al día siguiente en el primer tren de la mañana. Estuve unos instantes en el umbral del gabinete, pero decidí no entrar. Me fui sin ser advertido. Al subir a mi habitación y abrir la puerta, distinguí de pronto en la semioscuridad la silueta de una persona sentada en una silla, en un rincón junto a la ventana. No se movió al entrar yo. Me acerqué rápidamente. Miré. Se me cortó la respiración. Era Polina. Tan, tan, tan. Continuemos. ¿Cómo están ustedes? Capítulo 14. Muchas gracias a ti por venir. Este es Fyodor Dostoyevsky. Por la lectura sencilla, El jugador. Solté una exclamación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me preguntó en tono extraño. Estaba pálida y sombría. ¿Cómo que qué pasa? Usted, aquí en mi habitación. Sí, vengo toda. Esta es mi costumbre. Ahora lo verá. Enciendo una vela. Encendí la vela. Polina se levantó. Se acercó a la mesa y dejó una carta abierta delante de mí. Lea, me ordenó. Es la letra de De Grieux, exclamé, escogiendo la carta. Las manos me temblaban y las líneas bailaban ante mis ojos. No recuerdo las expresiones exactas en que estaba dictada la carta, pero aquí está haciendo palabra por palabra, sí, idea por idea. Mademoiselle, escribía De Grieux, circunstancias desfavorables me obligan a marcharme al instante. Usted misma habrá advertido que he evitado deliberadamente una explicación definitiva con usted hasta que se aclarara todo. La llegada de la anciana, de la vieille dame, pariente suya, y su absurdo proceder han terminado con todas mis dudas. El estado en que se encuentran mis negocios me impide seguir concibiendo las dulces esperanzas que permití alimentar durante algún tiempo. Lamento lo pasado, pero espero que usted no haya encontrado en mi conducta nada indigno de un caballero y de un hombre honesto. Gentilhom et omnet omne. ¿What? Al haber perdido casi toda mi fortuna en pagar las deudas del padrastro de usted, me he visto en la extrema necesidad de recurrir a la única salida que me quedaba. Ya he hecho saber a mis amigos de Petersburgo que procedan inmediatamente a la venta de los bienes hipotecados, a favor mío. No obstante, conociendo el hecho de su frívolo padrastro, habría malgastado el dinero de usted. He decidido perdonarle 50.000 francos. Y le he devuelto letras de préstamo de sus bienes hipotecados por el valor de esta cantidad. De este modo, puede usted recuperar todo lo que tenía perdido exigiéndole la finca por vía judicial. Espero, mademoiselle, que, dada su actual situación, mi proceder sea para usted provechoso. Asimismo, espero haber cumplido plenamente con este acto de mi deber de hombre de honor, noble y generoso. Tenga la seguridad de que el recuerdo de usted ha quedado grabado para siempre en mi corazón. Bueno, está bien claro, dije a Paulina. ¿Acaso esperaba usted otra cosa? Añadí indignado. Yo no esperaba nada, contestó, aparentemente serena, aunque creía advertir una especie de temblor en su voz. Hace tiempo que lo había decidido, leía en sus pensamientos, sabía cómo pensaba. Él creía que yo buscaba, que yo iba a insistir. Se detuvo y, sin terminar la frase, se mordió el labio y se calló. Redoblé mi desprecio hacia él con toda intención. Prosiguió al rato. Quería ver lo que iba a hacer él. Si hubiera llegado el telegrama de herencia, le habría arrojado a la cara el dinero que le daba ese idiota, mi padrastro, y le habría echado, hace tiempo, mucho tiempo que le odio. Antes era otro hombre, 1000 veces mejor. Y ahora, ¿con qué placer le arrojaría a su vil cara esos 50.000 francos? Le escupiría ahí, frotaría por toda su cara el escupitajo. Pero ese papel, esa letra de préstamo que ha devuelto por el valor de 50.000 francos, estará en poder del general. Cójalo y devuélvaselo a De Grieux. No es eso. Tiene usted razón, no se trata de eso. Además, ¿de qué sirve ahora el general? ¿Y si recurriera a la abuela? Exclamé de repente. Polina me miró con aire distraído e impaciente. ¿Para qué a la abuela?, dijo molesta. No puedo volver con ella, ni tampoco deseo pedirle perdón.
añadió en tono irritado. ¿Qué hacer?, exclamé. ¿Pero cómo pudo usted amar a de Grieux, el muy canalla? ¿Quiere usted que le maten un duelo? ¿Dónde estará? Está en Frankfurt y pasará ahí 3 días. Basta una palabra suya y mañana mismo me voy en el primer tren, dije con una absurda exaltación. Se echó a reír. ¿Quién sabe? Quizás aún diría él: primero, devuélvame los 50.000 francos. Además, ¿por qué iba a batirse? Valiente estupidez. Entonces, ¿dónde se pueden coger esos 50.000 francos? Repetía yo rechinando los dientes como si fuera cuestión de agacharse y recogerlos del suelo. Escuche, ¿y Mr. Astley?, le pregunté mientras empezaba a conseguir una extraña idea. Los ojos le relampaguearon. Entonces, ¿tú mismo me propones que te deje y me vaya con el inglés?, me preguntó dirigiéndome su mirada fija y penetrante, y con una sonrisa amarga. Por primera vez en la vida me hablaba de tú. Debió sentirse mareada de emoción, y se sentó inesperadamente en el diván, con gesto fatigado. Fue como si un rayo me hubiera cegado. Estaba ahí de pie, y no podía dar crédito a mis ojos ni a mis oídos. Así pues, me amaba a mí, había acudido a mí, y no a Mr. Astley. Ella, una joven, había venido a verme sola, a una habitación del hotel, comprometiéndose públicamente, y yo estaba ahí, plantado ante ella, sin comprenderla. Una idea absurda cruzó por mi mente. Paulina, concédeme una sola hora. Espérame aquí mismo y volveré. Es necesario, lo verás. Quédate aquí. ¿Qué? Salí corriendo de la habitación y sin responder a su mirada interrogativa, me gritó algo, pero no volví. Sí, a veces la idea más descabellada, la más imposible en apariencia, arraiga con tal fuerza nuestro espíritu que uno acaba por aceptarla como algo realizable. Sí, esta idea va unida a un deseo apasionado y violento, entonces termina uno admitiéndola como algo fatal, necesario, predestinado, como algo que no puede dejar de ser y de ocurrir. Quizá haya en todo esto algo más, una mezcla de presentimientos, un esfuerzo extraordinario de la voluntad, una autointoxicación por la propia fantasía u otra cosa. No sé, pero aquella noche, que yo jamás podré olvidar, ocurrió el milagro, y aunque se explique perfectamente por la aritmética, para mí sigue siendo un milagro. ¿Y por qué habría arraigado en mí aquella certidumbre con tanta fuerza y vigor, y desde hacía tanto tiempo? Desde luego, porque había pensado en ella, repito, no como en una contingencia que podía realizarse entre otras, y, por lo tanto, podría no realizarse, sino como en algo que no podría dejar de ocurrir. Eran las 10:15. Entré en el casino con una firme esperanza y al mismo tiempo con una emoción como jamás había experimentado. Todavía quedaba bastante gente en los salones, aunque menos que por la mañana. A partir de las 10 de la noche, junto a las mesas de juego, no quedan más que los jugadores auténticos, desesperados, para los que los balnearios no existe más que la ruleta. Los que solo han venido por ella y todo lo que ocurre a su alrededor les pasa casi inadvertido. Los que no se interesan por otra cosa en toda la temporada y no hacen más que jugar desde la mañana hasta la noche, y continuarían jugando hasta el alba, si ello fuera posible. Cuando a medianoche cierran la ruleta, se marchan disgustados, y cuando el croupier principal, antes de cerrar, cerca de las 12 anuncia: «Les 3 dernières coupes, messieurs», están a veces dispuestos a jugarse esas 3 últimas jugadas todo lo que llevan encima, y es precisamente esas horas cuando más pierden. Me dirigí a la mesa donde la víspera había estado jugando a la abuela. No había demasiado público, así que pude fácilmente ocupar ahí un asiento, de pie, justamente ante mí. En el tapete verde aparecía la palabra pase. Pase es una serie de cifras de 19 a 36, mientras que la primera serie, de 1 a 18, se llama manqué. Pero a mí, ¿qué me podría importar? No había hecho ningún cálculo ni había oído en qué cifra había caído la última jugada. No me informé al principio, cosa que hubiera hecho todo jugador con un poco de sensatez. Saqué los únicos 20 Federicos que me quedaban y los eché al pase. 20 deux, gritó el croupier. Había ganado. Volví a ponerlo todo, lo que tenía al principio y lo ganado. 30-1, gritó el croupier. De nuevo ganaba. Disponía por lo tanto de 80 Federicos. Coloqué los 80 en las 12 cifras y medias. Ganancia triple, pero con 2 probabilidades contra una. El platillo empezó a girar y salió 24. Me dieron 3 cartuchos de 50 Federicos y 10 monedas de oro. En total, contando con lo que tenía al entrar, 200 Federicos. En un estado casi febril, puse todo aquel montón de dinero al rojo,
y de pronto me di cuenta de lo que hacía. Fue aquella la única vez en aquella tarde en la que sentí como el pánico me lava la sangre y hacía temblar mis manos y mis piernas. De repente, en un arranque de la acidez, adquirí conciencia, horrorizado, de lo que suponía para mi perder. Estaba en juego toda la vida. «¡Rogue!», exclamó el croupier, y yo recobré el aliento. Un hormigueo de fuego recorrió mi cuerpo. Me pagaron en billetes de banco. Disponía de 4.000 florines y 80 federicos. Aún podía contar el dinero. Recuerdo que después aposté 2.000 florines a las cifras medianas y perdí. Puse el oro y 80 federicos y volví a perder. Me sentí dominado por la cólera. Cogí los últimos 2.000 florines que me quedaban y los puse a las 12 primeras cifras, sin más ni más, al azar de la buena de Dios, sin calcular. Hubo un momento de espera en el que experimenté una sensación parecida a la de Mademoiselle Blanchard, esposa de uno de los primeros astronautas. Falleció en el incendio de un globo. Ya me perdí, güey. Experimenté una sensación parecida a la de Mademoiselle Blanchard, cuando en París descendía en globo. «Quatre», gritó el croupier. Con la postura anterior, me hallaba de nuevo en posesión de 6.000 florines. Yo miraba con ojos de triunfador y ya no temía nada. Nada. Y lancé al negro 4.000 florines. Unas 10 personas se apresuraron a seguir mi ejemplo. Los croupiers se miraron y cambiaron unas palabras. Todos hablaban y esperaban. Salió el negro. A partir de ese momento ya no recuerdo ni el cálculo ni el orden de mis posturas. Únicamente recuerdo como en sueños que ya había ganado unos 16.000 florines en 3 jugadas adversas. Perdí 12.000, después coloqué 4.000 restantes al pase. De hecho, ya no experimentaba nada. Esperaba maquinalmente sin una sola idea en la cabeza. Y de nuevo gané. Volví a ganar unas 4 veces seguidas. Recuerdo únicamente que cogía el dinero por miles y que eran las cifras de en medio, a las que me habían aficionado. Las que salían con más frecuencia. Aparecían de forma regular, 3, 4 veces seguidas. Después desaparecían un par de jugadas para volver a surgir 3 o 4 veces consecutivas. Esta sorprendente regularidad suele darse a intervalos y confunde a los jugadores empedernidos que, lápiz en mano, hacen sus cálculos. Qué espantosa ironía ofrece a veces la suerte. Habría pasado una media hora desde mi llegada. De repente el croupier me informó que yo había ganado 30.000 florines y que, dado que la banca no podía responder por una cantidad mayor en una sola jugada, iban a cerrar la ruleta hasta la mañana siguiente. Llené los bolsillos con el oro, cogí los billetes y pasé a otra ruleta, a otra sala, donde había otra ruleta. La multitud se precipitó detrás de mí. Enseguida me hicieron sitio y volví a hacer las posturas al azar, sin cálculo alguno. No puedo comprender qué fue lo que me salvó. No obstante, había momentos en el que el cálculo acudía a mi mente. Me encariñaba con determinadas cifras y probabilidades. Más pronto las abandonaba y volvía a hacer las posturas casi inconscientemente. Debía estar muy distraído. Recuerdo que varias veces los croupiers tuvieron que corregir mi juego. Cometía faltas torpes. Tenía las sienes empapadas de sudor. Me temblaban las manos. También acudieron prestos los polacos, ofreciéndome sus servicios, pero no hacía caso a nadie. La suerte no me abandonaba. Súbitamente se oyeron voces y risas fuertes. «¡Bravo, bravo!», gritaban todos. Algunos incluso aplaudieron. Volví a arrancar 30.000 florines y de nuevo cerraron la blanca. Hasta el día siguiente. «Váyase, váyase», susurraba una voz a mi derecha. Era un judío de Frankfurt. Había permanecido todo el tiempo a mi lado, y si no me equivoco, me había ayudado un par de veces. «Por Dios, váyase», me susurró otra vez al oído izquierdo. Miré de reojo. Era una dama vestida con modestia y corrección de unos 30 años. Con modestia y corrección. De unos 30 años. De rostro cansado. De palidez enfermiza, en el que podían apreciarse todavía las huellas de su maravillosa belleza. En aquel momento estaba yo llenando los bolsillos con billetes, arrugándolos y recogiendo el oro que había sobre la mesa. Al recoger el último cartucho de 50 federicos los deslicé, sin que nadie lo advirtiera, en la mano de la dama pálida. Sentí un deseo terrible de hacerlo y no pude comprobar cómo unas finas y delgadas manos oprimían con fuerza la mía en señal del más vivo agradecimiento. Todo esto ocurrió en instantes. Recogí todo y me dirigí rápido a la Trente 40. El público de la Trente 40 es un público aristocrático. Eso no es una ruleta, son las cartas. Aquí, la blanca responde de hasta 100.000 florines. La máxima postura es asimismo de 4.000 florines. Ignoraba por completo el juego y solo conocía 2 posturas, el rojo y el negro, que también aquí los hay. A ellos
Pues me limité. Todo el casino bullía a mi alrededor. No recuerdo haberme parado a pensar ni una sola vez en Polina. Sentí un placer irresistible en recoger y amontonar billetes de banco que se apilaban ante mí. En efecto, parecía que el destino me empujaba, y como a propósito ocurrió algo que, por otra parte, suele repetirse con bastante frecuencia. Se aferra a la suerte, por ejemplo, al rojo, y no la abandona durante 10, 15 jugadas seguidas. Días antes yo mismo había oído decir que el rojo había salido 22 veces consecutivas. No recordaban otro caso igual, y lo relataban asombrados. Por supuesto, en un momento así, todos dejan inmediatamente el rojo, y después de la 10ª jugada, nadie se atreve a poner a este color. No sé, güey, sobre el juego no tengo grandes opiniones, nunca he apostado, güey. Pero sé que me voy a quedar ahí para siempre. Pero tampoco pondrá ningún jugador experto al negro puesto al rojo. Un jugador sabe lo que significa el capricho del azar. Por ejemplo, parecería lógico que tras salir 16 veces el rojo, la jugada siguiente cayera en negro. Los novatos se precipitan en masa doble, en una probabilidad doble y triplican sus posturas, y pierden terriblemente. Pero yo, por un extraño capricho, al advertir que el rojo había salido 7 veces seguidas, opté adrede por él. Estoy convencido de que en un 51% era cuestión de amor propio. Deseaba sorprender a los espectadores corriendo un riesgo loco, aunque extraña sensación. Recuerdo claramente que, en efecto, también se había apoderado de mí un ansia irresistible de riesgo, sin que me hostigara el amor propio. Quizá, tras haber experimentado tantas sensaciones, el espíritu no se sienta saciado, sino únicamente estimulado y exija nuevas sensaciones, cada vez más fuertes, hasta la total extenuación. Y puedo jurar que si el reglamento del juego hubiese permitido posturas de 50.000 florines, lo hubiera evidentemente arriesgado. A mi alrededor gritaban que aquello era una locura, que eran 14 veces seguidas que salía el rojo. Monsieur, a gagne de 100.000 florins. El señor ha ganado ya 100.000 florines, en francés original. Oí una voz a mi lado. ¿Oílo? Tranquilito, despacito, dice la canción, ¿no? De golpe desperté. ¿Cómo? Había ganado aquella noche 100.000 florines. ¿Para qué quería más? Me lancé sobre los billetes, los metí arrugándolos en mi bolsillo, sin contarlos. Recogí el oro, los cartuchos y salí corriendo del casino. El público que llenaba las salas al verme atravesar con los bolsillos hinchados y de pasos insensatos a causa del peso del oro se echó a reír. Yo creo que llevaba encima, no menos, de media rusa de peso equivalente a 16.38 kilos. Varios brazos se extendieron hacia mí y empecé a repartir el dinero a puñados, cuanto cabía en la mano. 2 judíos me detuvieron a la salida. «Es usted audaz, muy audaz», me dijeron. «Pero márchese sin falta mañana por la mañana, lo antes posible. De lo contrario, lo perderá todo». Ni les escuché. La alameda estaba tan oscura que no podía distinguir ni mi propia mano. Había como media versta hacia el hotel. Nunca he temido a los ladrones, a los bandidos ni siquiera de niño. Tampoco los temía en aquel momento, aunque la verdad es que no recuerdo en qué pesaba por el camino. Sentía la cabeza vacía, tan solo experimentaba un enorme placer, de triunfo, de victoria, de poder. No sé cómo expresarlo. La imagen de Polina pasaba por mi mente. Recordaba, era consciente de que iba a buscarla, de que enseguida estaría con ella y le contaría lo ocurrido. Le enseñaría, pero casi había olvidado sus palabras, el objeto de mi visita al casino, y todas las sensaciones, todavía recientes, experimentadas apenas hacía 1 hora y media. Se me antojaban lejanas, rectificadas, caducas, algo que ya no mencionaríamos porque todo iba a empezar de nuevo. Al final de la alameda, el miedo se apoderó de mí. Y si ahora me matan y me roban, a cada paso el temor se acrecentaba, ya casi corría. De pronto, al final de la avenida, surgió resplandeciente todo el hotel con sus infinitas luces. Gracias a Dios, ya estaba en casa. Subí corriendo a mi habitación y abrí la puerta. Polina permanecía ahí, sentada en el sofá, con los brazos cruzados, ante una vela encendida. Me miró sorprendida, y debía tener un aspecto bastante extraño. Me detuve ante ella y empecé a arrojar sobre la mesa el dinero. ¡Ay, historias de amor! Y yo creo que aquí le vamos a dejar por hoy. Muchísimas gracias a ti por venir a este ejercicio. Tu ejercicio de resistencia cultural favorito. ¿Cómo es inteligente el azar? ¿Y cómo es caprichoso el amor? ¿O será al revés? Nos vemos mañana.